puede tomar su asiento, los niños pueden ir a la escuela dominical para que reciban palabra del Señor. ¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Nosotros estamos los días domingos, también saludamos a los que están ahí en las transmisiones por TikTok, por Facebook, por YouTube. Sean todos bendecidos. Bienvenidos a esta casa virtual del Señor. Y nosotros acá, la casa física. Que el Señor les bendiga a todos. Y bueno, nosotros los días domingos estamos compartiendo una serie de sermones sobre Génesis. Empezamos hace bastante tiempo ya compartiendo esta serie. Es un panorama bíblico del plan redentor de Dios. A través de Génesis hasta el libro de Romanos nosotros podemos ver el plan redentor de Dios y lo que es verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay mucha deformación de lo que es el Evangelio realmente, y nosotros acá en la iglesia hemos hecho esta serie que es bien laxa, pero está la playlist ahí en YouTube para que puedan revisar todos los sermones desde Génesis 3 que empezamos hasta ahora Génesis 47 que vamos a estar compartiendo. Así que si gustan pueden abrir su Biblia en Génesis 47. Pero antes que, mientras usted hable en Génesis 47, yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Qué haces cuando el sustento escasea y el futuro se ve incierto? ¿Qué hacemos? Quizás no nosotros particularmente, pero que hemos visto en las personas. ¿Qué se hace cuando realmente el sustento escasea y hay un futuro incierto? ¿Cómo podemos ver la mano de Dios cuando los recursos están escaseando? ¿Cierto? Yo el domingo pasado no suelo contar cosas mías, pero les contaba que quedé en pana con el vehículo y no tenía ni un peso en el bolsillo, ni en la billetera, ni en la cuenta, ni en ninguna parte. Y estaba ahí en 8 Norte, con calle Quillota, parado. Se había cortado la piola en el medio. Y ahí estaba. Y tenía una reunión con un pastor amigo a las 3, y eran 10 para las 3, y yo estaba ahí. Entonces, pero el Señor, con su mano poderosa, me sacó de ese lugar, y el vehículo todavía está ahí en 8 Norte, pero no importa. No, el vehículo está allá afuera. Pero el Señor hace esas cosas, ¿ven? Entonces, mire, ¿es posible experimentar la fidelidad de Dios en medio de la necesidad? ¿Cuántos han podido experimentar en medio de la necesidad, de la aflicción, la mano del Señor? Eso que uno dice, pero ¿de dónde? No se veía ninguna nube negra, pero llovió. ¿Cómo puede pasar eso? Hay un sol generoso, brillante, caluroso y llueve. Hace tiempo no pasa eso sí, en Villa, pero ha pasado. Esas cosas que no son explicables, pero que Dios las hace. Y finalmente la última pregunta que quiero hacerles para que reflexionen es: ¿en qué o en quiénes confiamos cuando vienen estos periodos de aflicción y el futuro se ve incierto? ¿En dónde nosotros descansamos nuestra cabecita? ¿En dónde se reposa nuestra cabeza? ¿En qué hombro se apoya? Quiero que me acompañen con sus Biblias a Génesis capítulo 47, verso 11 y 12. Génesis 47, verso 11 y 12. Estamos en el marco de Jacob y su familia se van a Egipto. Y acá en el capítulo 47 vamos a leer solamente el 11 y el 12. Dice: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Verso 12: y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Hermanos, el sermón del día de hoy tiene por título, para que lo puedan buscar después en la playlist de YouTube,
sostenidos por la gracia en tiempos de escasez. Dígale ahí al que está a su lado, aun cuando todo falta, Dios no falta. Amén. Aun cuando todo pueda faltar, Dios no falta, Dios está ahí, Dios siempre es fiel. Vamos a poner en contexto este capítulo. Egipto está en medio de una hambruna, pero no tan solo Egipto, sino que toda la tierra de Mesopotamia, el Medio Oriente, estaba pasando una escasez de alimentos. Esto se le había mostrado en los capítulos anteriores, nosotros ya lo estuvimos revisando y estuvimos aprendiendo lo que Dios tenía para nosotros a través de esta palabra, pero había una hambre generalizada, una escasez generalizada, y en ese escenario es donde llegamos nosotros a que Dios le dice a Jacob, que ahora ya es Israel, le dice: mira, sal de la tierra donde yo te mandé que fueras, la tierra que te prometí para tu heredad, que le prometí a tu abuelo, a tu padre y ahora a ti. Sal de ahí, déjala, y vete a una tierra extraña, a una tierra idólatra, pagana, una tierra incestuosa. Recordemos que los egipcios practicaban el incesto en la realeza. Entonces Dios le está diciendo: mira, sal de acá donde está mi presencia, donde puedes tener comunión con libertad, donde puedes adorarme con libertad, y anda a esta tierra. Y Jacob, en el capítulo anterior, nosotros lo estuvimos viendo, le dice: pero Señor, ¿cómo voy a ir allá? Allá es una tierra extranjera, extraña, no voy a ser el patriarca, no voy a mandar a nadie, voy a tener que someterme, no sé si es que voy a tener algún lugar para apacentar las ovejas, para hacer el trabajo que yo hago. ¿Y dónde van a estar mis hijos? ¿Qué va a pasar acá? Había incertidumbre y Dios le dice: no temas, yo voy contigo. Yo descenderé a Egipto contigo. Y nosotros el domingo pasado aprendimos que no importa donde nosotros estemos, en el trabajo que estemos, en el barrio que estemos, Dios está con nosotros, aunque nosotros no sepamos que Él está ahí. Amén. Se cortó la luz. Ahí. Entonces teníamos nosotros en Génesis capítulo 41, verso 30 al 31. Génesis 41. ¿Lo tienen? Verso 30 y 31. Dice, Génesis 41, verso 30. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Verso 31. Y el que haya abundancia no se echará dinero a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Este era el contexto en el que tenemos nosotros a Génesis 47. Tenemos un contexto de hambre gravísima, severa. No había trigo, no había pasto para los animales, no había nada, y había una desazón y una desesperación hacia dónde transitar, hacia dónde ir. Y la gente miró y vio a Egipto como la gran salvación. Escribe aquí la palabra del Señor que todos los pueblos iban a Egipto. Y dentro de todos esos pueblos, todas esas tribus, toda la población que iba hacia Egipto, estaba el pueblo de Israel. Recordamos nosotros la historia, ¿quién puso a José ahí en Israel? Nosotros dentro de esta serie hemos visto cómo Dios ha ido cumpliendo el plan redentor. Dios tenía un plan y prometió en Génesis capítulo 3 un redentor, ¿cierto? Que era nuestro Señor Jesús. Pero para que nuestro Señor Jesús llegase y pudiese abrir el camino para la salvación de nosotros, tenía que transitar todo esto. Estaba la simiente de la serpiente y estaba la simiente de la mujer. La simiente de la mujer fue guardada y protegida por Dios a través de todos estos capítulos que nosotros hemos ido analizando en esta serie de Génesis, y hemos visto cómo ahora, a través de Egipto, Dios coloca a su hijo, a José, y Dios guarda al pueblo de Israel, de donde iba a venir nuestro Señor y Salvador, ¿cierto?
Si Dios no hubiese puesto a José ahí, dice la palabra, nos estuvimos analizando, que era como el padre de Faraón. Es decir, Faraón mismo le hacía caso a José. A pesar de que él era el faraón y era el rey, ¿no es cierto?, y el que mandaba en todo Egipto, cuando tenía que hacer algo, tomar una decisión, hacía lo que José le decía. Entonces Dios puso a José en una posición de preeminencia para resguardar y salvar a toda la nación de Israel. Esa nación surgiente que ya ahora tenía las 12 tribus constituidas, pero que eran solo 70 cuando entraron a Egipto. En el capítulo 46, el domingo pasado estuvimos revisando esto, eran solo 70 personas que entraron en Egipto, con la promesa de Dios de ser una nación grande. ¿Dónde iba a ser grande la nación de Israel? ¿En la tierra de Canaán? No. Dios le prometió ser grande en una tierra extranjera. Ahí lo iba a prosperar, ahí lo iba a guardar, ahí los iba a hacer crecer. Y nosotros tuvimos viendo una de las aplicaciones que la iglesia del Señor no crece hacia otras iglesias. La iglesia de Dios crece hacia afuera, hacia la calle, hacia predicar, orar por las personas, conversar con las personas. Hay muchas necesidades afuera. Y Dios, si quiere hacer de una iglesia grande, de esta iglesia, va a ser afuera, en la calle, estando ahí con el mundo, estando con las personas que necesitan una palabra del Señor. La palabra de Dios dice que ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cierto? Y ahí estamos nosotros, cada uno de nosotros. Es el mandato de Dios, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos a las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo. Por eso somos una iglesia bautista, porque es un mandato de Dios, bautizar a sus hijos. No es tan solo ir y predicar el Evangelio. Ah, gloria al Señor, somos hermanos, listo, se acabó. No es así. Dice, discipulándolos. Hay que instruirlos en la palabra, hay que enseñarles la palabra. Por eso no solo los días domingos, los días miércoles, son los días domingos mensajes expositivos donde exponemos el capítulo, el texto, para que aprendamos y veamos la riqueza literaria que tenemos y la riqueza espiritual que tenemos también en estos textos. No es tan solo un mensaje motivacional. Ya hay muchas iglesias motivacionales. Hay muchos coaches cristianos. Todo va a estar bien, tus sueños se van a cumplir, tus metas se van a realizar, Dios te va a equipar para derribar tus gigantes, Dios te va a entregar las herramientas para derribar murallas. Ya hay muchas iglesias así. Dios necesita que los discipulemos, que nos discipulemos en su palabra, para que la vida de Cristo sea formada en nosotros. Dios no vino, y lo he dicho laxamente, Dios no vino a cumplir nuestros sueños. Dios vino a formar su vida en nosotros. Él nos entregó su vida en la cruz para luego cumplir nuestros caprichos. Dios vino a formar su vida en nosotros. Por eso Él dijo, si el grano no cae en tierra y muere, no puede llevar vida, no puede llevar fruto. La semilla del Evangelio debe entrar en nuestros corazones, debe germinar, pero para que germine, Dios dijo que primero debemos morir a nosotros mismos. Si no, no podemos. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Él decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Todo lo que vivo, lo que conversamos, lo que comemos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con otros, no hablemos nosotros, dejemos que Dios hable. Si no tenemos sabiduría, un consejo bíblico, vamos a la palabra del Señor. No digamos yo creo, yo pienso, digamos, mira, ¿sabes qué? La palabra del Señor dice esto. Dios dice esto para tu vida. Busquemos la palabra del Señor. Volvamos a la palabra. Si la palabra tiene toda la autoridad, dice que es más cortante que espada de doble filo. Y acá tenemos, volviendo ya al punto, tenemos en Génesis 47, verso 13, dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. No había dónde escapar. Toda Mesopotamia estaba sumida en un hambre, en una desesperación. Y tenemos a Egipto siendo resguardado por Dios. Y uno se preguntará, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios haya guardado
a su pueblo ahí en una nación tan pagana, tan idólatra. Miren, en ese panorama de necesidad, Dios provee sustento a su pueblo. Vamos a desglosar esto y vamos a ver que Dios usa medios ordinarios también. Lo que leí recién estaba en Génesis 47, verso 13. Hermanos, vean esto. Dios siempre cuida a los suyos. La palabra de Dios dice que no hay justo que mendigue el pan, ¿cierto? Y que Él no desampara a sus hijos. Es importante que recordemos que otros cristianos en la historia también han padecido lo mismo que nosotros hemos padecido. Persecuciones, hambre, necesidad. Tenemos aquí miles de años antes de Cristo. Tenemos el pueblo de Israel pasando necesidad, hambre. Así que esto que padecemos nosotros a veces, esta aflicción que a veces padecemos, lo que leíamos hace un momento atrás en el tiempo de adoración, 1 de Pedro 5, después que paséis un periodo de padecimiento, Él los va a fortalecer, los va a afirmar. ¿Quiénes han plantado algún árbol al grano? ¿Sí? Han visto que al principio el arbolito no tiene raíces, nada, no los que se compran, sino que una semilla o sino una patilla. Han visto que al principio son tan frágiles, hay que cuidarlo, hay que echar agüita, hay que devolver la tierra, hay que apretársela para que genere calor. Son tan frágiles al principio y sufren, pero después se afirman, ¿cierto? Y después los olvidan y después ni siquiera los riegan. Hoy hace semanas que no riego el árbol y el árbol sigue ahí firme, ¿cierto? Asimismo somos nosotros como hijos del Señor, también debemos padecer un tiempo hasta que el Señor nos afirme, nos fortalezca para su gloria y para su honra. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver cómo muchas personas padecieron y sufrieron por causa de Dios, pero Dios nunca nos dejó desamparados. Recuerden, hay muchos casos. Comenzando por el principio, Adán fue expulsado del Edén y dijo, ¿y qué vamos a comer allá afuera? Acá estaba fácil porque estirábamos el brazo y teníamos lo que queríamos. Señor, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Trabajarás con el sudor de tu frente, te ganarás el pan. Siembra la tierra, sé paciente, espera que te dé fruto. No te voy a dejar solo, pero ahora te va a costar. ¿Se entiende? Entonces, pero a veces nosotros vivimos en una cultura donde todo lo queremos así rápido. ¿O no? Café instantáneo, la leche es instantánea, todo es instantáneo. Ahora los televisores modernos ya no tenemos ni siquiera que apretar, solamente hablamos. Las luces se prenden parpadeadas, aplaudiendo, ¿no es cierto?, a un comando de voz. Los teléfonos más inteligentes, uno les dice, llama a mi esposa y la empieza a llamar solo. Entonces todo es rápido, todo es instantáneo. Y a veces queremos que Dios sea igual con nosotros. Señor, estoy pasando esta aflicción, ayúdame. Señor, me enfermé, quiero que me sanes. Y queremos que a los segundos ya, ¡pum!, sanos. Y no es así. Dios tiene un proceso con tu vida, Dios tiene un propósito con tu vida y nosotros lo hemos analizado acá. Mucho se ha hablado del propósito de Dios. Y hay muchos predicadores y conferencistas que hablan del propósito de Dios, el propósito, el propósito. Y nosotros a través de esta serie hemos visto que el propósito de Dios no es otra cosa que formar su vida en ti. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que seamos magnates, que seamos millonarios, que seamos ricos, exitosos, los más bonitos, la casa mejor de la cuadra. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no tiene que ver con cosas materiales. El propósito de Dios tiene que ver con formar la vida de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para presentar a su iglesia, que somos cada uno de nosotros, pura y sin mancha. Ese es el propósito. No hay otro. Pero no es agradable que te digan, mira, el pecado que te gusta tanto, tienes que dejarlo. Porque el propósito de Dios es que tú dejes ese pecado y que dejes de tener esa manchita. Y Dios te va a apretar y te va a raspar. ¿Han tenido alguna mancha más o menos dura y uno la escobilla? Yo tenía unos pelillos
Me cayó una mancha, yo trabajo, tengo un taller de carpintería, entonces me cayó un poco de pintura y era el agua, entonces yo dije, le va a salir. Y lo empecé a escobillar y al final lo escobillé tanto que se puso como peludo y se destiñó. Quedó una manchita, pero después me consolé porque en las tiendas venden pantalones rotos, manchados, entonces yo dije, bueno, esta está la moda, lo hice yo mismo. Soy un emprendedor ahora de pantalones. Se fijan, pero a veces uno refriega tanto que cuesta, ¿no es cierto? Y a veces las manchitas que tenemos, el Señor refriega hasta que nos saca la mancha, pero ese proceso no es agradable. Pero los hermanos hoy día, ¿qué desean? Desean escuchar otras cosas. No que Dios te va a afligir, te va a apretar, no que Dios te va a pasar por el crisol. Hermanos, vamos a pasar por el crisol. Para tener templanza, ¿ustedes saben cómo se templa un cuchillo? Del calor extremo al frío extremo, ¿no es cierto? ¿Es agradable eso? Digamos que por un segundo somos un cuchillo y nos quieren templar el filo. ¿Sería agradable sentir eso? Mucho calor así, y después un frío extremo. No es agradable. Pero cuando Dios, el fruto del Espíritu, parte del fruto es la templanza. Cuando Dios te va a templar, te va a poner en situaciones donde te van a sacar de tus casillas. Y después te va a dejar completamente solo, triste y abandonado. Más que Jesucristo en el desierto. Por lo menos Jesucristo tenía ahí al diablo que lo andaba molestando por último, pero él no moraba. Pero así te va a dejar de un lado a otro. ¿Para qué? Para templarte. Para que cuando venga la prueba, no te destemples como esas latas que uno las mueve y parecen como los truenos. Te tocan la bocina y ¿qué me toca la bocina? Han visto yo, hace tiempo no ando en micro, pero me acuerdo que a veces uno se subía a la micro y estaba pagando el pasaje y el chofer partía rápido. Y pasaba el carro y no sé, se iba casi se caía y la gente siempre solía gritarle, si no lleváis animales aquí, no estáis transportando vacas. Y se formaban peleas, discusiones. O a veces, oye, soy adulto, ¿por qué no me dais el asiento? No, oye, te voy a dar el asiento. Un montón de situaciones. Y a veces uno se destempla y quizás alguno de esos que gritaba, oye, si no estáis transportando vacas, era un cristiano. Y quizás se enojó y le dijo, oye, o anda más lento, anda collereando. Las micros a veces pasan una delante de la otra, andan buscando la rapidez. Y esas cosas a veces destemplan. Entonces, parte del fruto del Espíritu es la templanza. Y aquí tenemos tiempos de necesidad, tiempos de aflicción que generaron esto en Israel. Israel estaba muy turbado, muy confundido. En los capítulos anteriores nosotros vimos como en algunos momentos se fueron, después volvieron sin uno, que era Benjamín. Eso levantó todas las alertas en Israel, porque él ya había perdido a José. Y ahora no estaba Benjamín, que era el otro hijo de Rebeca. Entonces se le salieron todos los fantasmas, todas las tarjetas rojas, y empezó a colapsar. Y su hijo Judá le dice, mira, yo voy a poner mi vida, si a él lo dejan, yo pongo mi vida, yo voy a decir que me dejen a mí, que me maten a mí. Luego van a Egipto y José les dice, no, se queda el menor. Entonces pasan muchas situaciones de conflicto, situaciones duras, conflictuadas. Sin embargo, Dios tenía un propósito con cada una de esas situaciones. Nosotros en esta serie también vimos la vida de Judá. ¿Recuerdan ustedes lo que era Judá al principio? Un tipo engañador, un fiel hijo de su padre, ¿no es cierto? De Jacob. ¿Cómo era Jacob? Embustero, engañador, mentiroso. Quizás podríamos decir, buen chileno era una persona maletera, de frente decía una cosa y por detrás hacía otra. Entonces, y Judá era lo mismo, o sea, querían matar a José. ¿Y qué dice Judá? Judá dice, ¿para qué lo vamos a matar? Después vamos a tener que esconder la ropa y la sangre, ¿qué vamos a hacer? Es un problema. ¿Y qué vamos a ganar? Nada. ¿Por qué no lo vendemos y ganamos plata? Ese era Judá. Y después de tiempos de aflicción, después de un trato de Dios, y nosotros lo revisamos ya en los capítulos anteriores, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Judá diciendo, papá, mi vida voy a poner por mi hermano.
Cuando antes lo que hizo él, los vendía como ganado, ahora estaba poniendo su vida. Había una vida transformada por el Señor. Eso también nos tipificaba un tipo de Cristo, ¿cierto? Judá no era culpable, no se encontró la copa, el cáliz, ni la plata en el saco de Judá, se encontró en el saco de Benjamín. Él era el culpable ante los ojos de José, ante los ojos de Egipto, del faraón, del mundo, de los testigos. Sin embargo, Judá, sin tener ninguna culpa, se puso entre medio del juez y el acusado y dijo: yo respondo por él. ¿Quién hizo eso por nosotros? Cristo, ¿no es cierto? Nosotros culpables y Dios requiriendo de nosotros, ¿no es cierto?, justicia. Cristo vino y se puso entre medio y dijo: yo respondo por ellos, yo morí por ellos. Entonces ahí teníamos un tipo de Cristo también. Mire, José no solo consigue un lugar seguro para la familia, la mejor tierra, la de Ramsés, sino que también les alimenta con pan cada día, según sus necesidades. Quiero que busque conmigo Salmos 33, versos 18 y 19. La providencia de Dios no es aleatoria. No es como el Salmos capítulo 33, versos 18 y 19. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y el verso 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Amén. El Señor está pendiente de tu necesidad. El Señor sabe lo que cada uno de nosotros requerimos. Esta palabra no la encapsulemos tan solo en cosas económicas. También hay otro tipo de necesidades, también hay afectos, hay sentimientos, hay apoyos que también a veces uno necesita. La iglesia necesita también el apoyo de los hermanos. Entonces, Dios conoce las necesidades de cada uno. Dios conoce las necesidades de la iglesia, de ustedes, de la necesidad mía, y Dios provee. Dice la palabra que no hay justo que bendiga el pan, ¿cierto? Mire, Dios en su decreto eterno ha determinado no solo salvar a su pueblo, sino también sostenerlo. No somos sostenidos por las condiciones externas, ¿cierto? Porque hay quienes miran y dicen: bueno, la economía creció un 2% del PIB y eso, y estamos endeudados en un 3%, así que hay un déficit de un 1% todavía. Por lo tanto, no, la economía no está bien, las ventas están bajas, hay poco trabajo. Esas son las circunstancias, esas son las cosas externas. Pero ¿quién nos sostiene a nosotros? ¿Un gobierno? ¿Nos sostiene el jefe? No, ¿no es cierto? En el caso mío me sostienen mis clientes. Dios nos sostiene. Por lo tanto, si Dios ha determinado, mire aquí, en el texto que leíamos, decía que José le daba el pan según el número de los hijos, ¿no es cierto? O sea, a cada uno le daba. Ninguno le faltaba, pero tampoco le sobraba. Les daba lo justo. Pero hoy día tenemos evangelios, predicadores que están hablando de abundancia. Entonces ya no es tan solo lo que necesitamos, sino que lo que la avaricia, la codicia desea. Entonces están predicando para que el fruto de la carne siga creciendo. Entonces yo tengo un auto, pero quiero tener dos, o quiero tener uno más grande, quiero tener uno más lujoso, quiero tener algo mejor. No, voy a vender esta casa porque no me sirve, es muy chica. Quiero otra, más grande, que demuestre la gloria de Dios, que demuestre la abundancia de mi Señor. Sirvo un Dios que es el Dios de la plata y del oro. ¿Han escuchado esas cosas? Entonces, vamos, y nos tiramos y vendemos, ¿no es cierto? Y hacemos. ¿Y qué nos está moviendo ahí? La codicia, la avaricia. El Señor dice: basta de mi gracia. En Cristo estamos completos.
No hagamos tesoros donde la polilla y el orín corrompen. Si tenemos una casa, gloria a Dios, tenemos una casa. El día de mañana quizás no vamos a estar en este. Hace un poco tiempo venía acá al templo, al salón, una persona en situación de calle que cuidaba autos a la fuente y aceptó al Señor, que estaba viniendo, estaba restaurando su vida, y Miguel Arcángel se llamaba. ¿Sí? Miguel Arcángel. Y venía para acá y compartíamos después de la reunión algunas cositas para comer, un tecito, un café, y conversábamos, a veces lo abrazábamos, le pegábamos y orábamos. Y resulta que hace como 3 semanas atrás nos enteramos que falleció, lo atropellaron. Entonces, hoy día estamos, mañana no estamos. A eso se refiere la palabra del Señor cuando dice que no hagamos tesoros. No es que no tengamos cosas. Los tesoros se usan, ¿no es cierto? Los tesoros quedan ahí guardados en un baúl, quedan tirados, olvidados muchas veces. A veces los reyes tenían tantas cosas que no sabían ni lo que tenían, pero tenían ahí una bodega como Rico McPato. Se me cayó el carnet. Pero había una caricatura de un pato millonario que tenía una torre gigante llena de monedas de oro, y todos los días él iba a nadar, y cuando nadaba él sabía al tiro si le faltaba 1 o 2 monedas. A veces los sobrinos le sacaban ahí una moneda y él se daba cuenta solo nadando entre medio de ¡oh, me falta una moneda! Y se volvía loco. Entonces, pero eso es más de lo que necesitaba. La Biblia dice que si él viste los lirios del campo, si él se preocupa de darle comer a los pajaritos, ¿cuánto más nos va a dar a nosotros? Habla de las necesidades, no de los deseos de nuestro corazón, porque nuestro corazón puede desear. ¿Qué les digo? ¿Qué cosas puede desear el corazón? ¿No es cierto? Si fuese por eso que Dios cumpliese cada deseo del corazón de nosotros, ¿qué sería del mundo? ¿Ya? Hay gente que desea el mal para otros. El presidente de Rusia deseaba volver a tener todo Ucrania para Rusia. Si Dios hubiese conseguido el deseo de su corazón, ¿cuánta gente hubiese muerto? Pero así suma y sigue. Les dije que buscaran Salmos capítulo 33. Pero ya lo leí, perdón. Entonces no somos sostenidos por condiciones externas, sino por la voluntad fiel del Señor. El verso 12 dice, vamos a repasar el verso 12 del capítulo 47 de Génesis. El verso 12 dice, y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, con pan según el número de los hijos. Porque les compartían delante, ¿cierto? No había aquí una abundancia, cada uno tenía lo que necesitaba, Dios nunca los desamparó, los sacó de la necesidad, del hambre, aun cuando ellos no podían ver la solución, no podían ver hacia dónde transitar. Dios los movió hacia Egipto y allí los sustentó, los guardó, que estaban gorditos y rellenitos, tanto que se quisieron quedar ahí después por 400 años. Encontraron que estaban súper bien. Ya nos acostumbramos, nos traen pancito todos los días, estamos regalones, además estamos en la tierra de Ramsés. ¿Qué mejor tierra? Aquí las ovejitas están pero felices. ¿Para qué nos vamos a ir a Canaán? Además somos muchos. Estoy especulando, pero se quedaron ahí tanto tiempo que después ya fueron tan grandes que los egipcios dijeron, mira, estos son hartos, ahí hay harta mano de obra, los necesitamos para estos proyectos. Y ahí entraron en otra situación de aflicción, donde Dios también mostró su mano, y en el transcurso de estos mensajes vamos a llegar hasta esos pasajes. Hermano, Dios sabe cuál es tu necesidad, Dios sabe qué requieren tus hijos, mis hijos, qué requerimos cada uno de nosotros, y por cierto sabía qué requerían los hijos de Israel. Esto refleja un carácter paternal de Dios. Los que somos padres sabemos qué necesitan los niños, ¿cierto? Cuando le ponemos los zapatos, cuando le ponemos los pantalones,
yo me voy dando cuenta, que me está quedando justo, voy a tener que comprar zapatos, lo cual no está barato ahora, pero digo, ya uno sabe la necesidad. Uno abre el refrigerador y dice, Señor, ya falta esto. Uno sabe y uno va supliendo de acuerdo a lo que Dios nos va dando. Entonces, Dios sabe la necesidad de cada uno y eso demuestra el carácter paternal de Dios. Cómo Dios nos observa, nos mira, nos cuida. Él muestra su amor como un padre hacia un hijo. Él sabe cuántos hijos nosotros tenemos, cuánto debemos pagar, la salud que necesitamos, cuánta fuerza nos queda. Por cierto, Dios sabe cuántos años nos quedan. Busquemos Mateo capítulo 26, verso 6. Mateo capítulo 26, verso 6. Esto debe darnos fe, debe darnos esperanza y seguridad en nuestro Dios. Mateo 26, 6 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, ¿cierto? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nuestro Señor está haciendo un punto de reflexión lógica. Está diciéndole, mira, ustedes valen más que ellos. Si Dios los cuida y ellos no hacen nada, o sea, no trabajan. Ellos no tienen una concepción de la sociedad como nosotros, que decimos ya hasta los 65 años trabajamos, a los 18 empezamos nuestra vida laboral. No tienen esta concepción, sin embargo, Dios nos cuida, nos provee. No hay ningún animalito que se muera de hambre. Se mueren de otras cosas, por lo general a causa nuestra. Pero están ahí sustentados por el Señor hasta el día de hoy. Por miles de años Dios lo ha hecho. Desde el huerto del Edén hasta estos días, Dios ha sustentado la creación completa. Todas las abejitas, las moscas, los zancudos, todos tienen algo de Dios para que ellos puedan subsistir y progresar y estar en este mundo. Dios los sustenta a cada uno de ellos. ¿Cómo no nos va a sustentar a nosotros? El león tiene mucha más fe que nosotros. ¿Han visto el león los programas de naturaleza? Natural Law, National Geographic. El león está todo el día ahí, estirado, mirando. Tranquilo, está en paz. Y de repente ve la presa. Se para rápidamente, a veces la capta y a veces no. Pero él está en un estado sano. Y nosotros cuando viene la aflicción, la necesidad, el hambre, ¿cómo estamos? Nos desesperamos. Mamá, ¿sabes qué? Papá, oye hermano, y empezamos a buscar, vamos al banco, una financiera, no, si estoy moviéndome, el Señor va a abrir una puerta, me estoy moviendo, estoy haciendo algo. Ayúdate que yo te ayudaré, decían los católicos, ¿no es cierto? Pero eso no es así. El Señor es el que nos sustenta, el que nos provee. ¿Quién le dio la vida este día? Dios. ¿Quién nos dio la fuerza? Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los filipenses? Le dice, mira, Dios es el que pone el querer como el hacer. Entonces, Dios pone el hacer también en nuestras vidas, para que todos los días nos levantemos a trabajar. Los que somos padres, seguramente la motivación es por nuestros hijos. Entonces decimos, me voy a levantar, aunque estoy cansado, estoy adolorido, pero tengo que trabajar porque a los niños les falta esto, quiero comprar esto, otro. Y nos levantamos y tenemos una motivación y hay un motor que nos mueve, nos moviliza. Y Dios pone ese querer también en nuestras vidas. No es que seamos tan buenos, ¿no es cierto? Porque hay padres malos, hay madres malas. Hay madres que dejan a sus hijos abandonados, no los alimentan. Hay padres que abandonan a sus familias. Entonces, si somos buenos padres, buenas madres, es porque Dios pone ese querer y ese hacer en nuestras vidas. Mira, quizás no haya abundancia, pero ¿te ha faltado lo necesario? Nunca, ¿no es cierto? Aunque sea una taza de té, con un pan pelado, pero Dios siempre tiene algo. Y quizás eso es lo único que comimos en el día, pero hubo algo. Pero el corazón no entregado a Cristo, ¿qué dice? Señor, ¿y cómo tu hijo puede estar comiendo solamente una taza de té con un pan pelado, Señor?
soy hijo del rey. ¿Cómo puede ser que esto me acontezca? El diablo está aquí metido. En vez de agradecer, Señor, gracias por este besito, porque tú lo proveniste. El apóstol Pablo escribía y decía que debemos estar contentos con lo que tenemos y no codiciar lo que no tenemos. Entonces debemos ser agradecidos en lo poco y en lo mucho, porque Dios sabe cuándo nos va a dar lo mucho y cuándo nos va a hacer pasar por lo poco. Porque necesitamos estos periodos de aflicción, este periodo de pasar por el fuego, por el crisol, para ser templados por el Señor, para que aprendamos a depender de Él y no de nuestras fuerzas. Yo cuando era chico mi papá tenía un amigo que decía, mientras yo tenga plata en el bolsillo está todo bien, todo depende de mí. Mi familia no come si yo no trabajo. Entonces él se sentía empoderado en eso, se sentía un gran hombre porque él ilustraba con vivienda. ¿Veis? Hoy día hacer eso, ponerse un cartel gigante atrás, róbame, asáltame. Ya es difícil ya tener un fajo de billetes en el bolsillo, ¿cierto? Pero el Señor sabe nuestra necesidad, nunca nos ha faltado nada. Dios ha sido fiel en darte el pan de cada día. Amén. Miren, vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Dios es el dador de todas las cosas. Aquí cuando decimos todas, la palabra todas o todos es un absoluto. No, literalmente no acepta ser una parte. Cuando decimos todo, es todo. Amén. No es algunas cosas. Entonces Dios es el dador de todas las cosas, incluso los medios humanos. Mire, aunque José, tienen por ahí Primera de Crónicas 29:11. Aunque la provisión llegó a través de José, quien les dio pan día tras día, y aunque Faraón autorizó la tierra donde el pueblo de Israel vivió, la fuente última no era ni José ni el Faraón, era Dios. ¿Quién le había dicho a Israel que se fuera a Egipto? Dios, ¿no es cierto? ¿Y quién le dijo a José, a Israel, le dijo, no temas, yo voy a descender a Egipto contigo? Fue Dios. Cuando Israel y sus hijos entraron en la tierra de Egipto, Dios iba con ellos. Y cuando se presentaron ante José y ante el faraón, ¿quién estaba con Israel y sus hijos? Dios. ¿Quién tocó el corazón de Faraón para que le diese la mejor tierra? Dios, ¿no es cierto? Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tuyo, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Amén. Entonces, ¿de quién son las cosas? De Dios, ¿no es cierto? Las cosas no son nuestras. A veces nosotros decimos, no, esta casa es mía, el auto es mío, y es muy propio el lenguaje de hablar de esa forma. Pero las cosas son de Dios. El auto que tenemos, la casa que tenemos, todo proviene de Dios. Y debemos aprender este evangelio de ser agradecidos y reconocer la mano de Dios aún en las cosas simples y sencillas. Mire, nada de lo que recibimos es por azar ni por mérito. ¿Por qué no tengo un auto mejor? Hablo de las cosas clichés, de las cosas como más obvias. ¿Por qué no tenemos una casa mejor? ¿O por qué tenemos un departamento y no tenemos una casa? Porque a Dios así le ha placido. Es la voluntad de Dios. Dios sabe por qué nos tiene en determinado lugar. En el libro de los Hechos dice la palabra que Dios de una sangre hizo todo el linaje de los hombres. Es decir, de Adán hizo todo el linaje de los hombres y delimitó el lugar de su habitación.
Por lo tanto, usted donde vive, donde vivo yo, donde está la iglesia, es determinado por Dios. Dios abrió esta puerta. Mire, Dios es la fuente primaria de todo bien. José fue el instrumento, el pan fue el medio, Dios fue el dador. Romanos capítulo 11, versos 35 y 36. Romanos capítulo 11, versos 35 al 36. Dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Hablando de Dios. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Porque de él son todas las cosas. Por él subsisten todas las cosas, no algunas. No, está bien, Señor, las cosas de la iglesia son por ti, pero mis cosas son mis cosas. Mi casa es mi casa, no te metáis ahí, Señor. Acá está hablando de todas las cosas. Por él, todas las cosas. Para él, todas las cosas. Y por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Dice, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, para siempre, todas las cosas son de Dios. Entonces, todo lo que podamos obtener en esta vida, es Dios que las proveyó. Por eso cuando nosotros ofrendamos, cuando damos, estamos dando lo nuestro. Señor, aquí te dejo parte de mi sacrificio. ¿Es así? Señor, no. De lo tuyo, Señor, te estoy dando. De lo que tú me has dado, Señor, te estoy devolviendo. Porque todo proviene de Dios. Amén. Entonces, todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 4, verso 7. Una de las preguntas que le hice al principio era, ¿en quién ponemos nuestra confianza cuando vienen estos periodos de aflicción? Y la respuesta es, en Dios. Debemos poner nuestra confianza en Dios. No pongas tu confianza en las manos que te ayudan. Debes poner la confianza en Dios, quien puso el pan en esas manos. Algunos ponen su fe en las circunstancias y no en Dios. Señor, te pedimos un local más grande para la iglesia, por decir algo. Te pedimos un local más grande y confiamos en que va a aparecer un local más grande. Estamos confiando en las manos y no en Dios. Debemos confiar en Dios. Señor, tú vas a proveer. No sé qué, tú lo vas a proveer. Y seguramente no nos vamos a dar ni cuenta hasta que estemos ahí. Gloria al Señor. Ahora me van a poder ver lo de las transmisiones. Apareció la luz. ¿Entienden? Entonces, les dije que buscaran 1 de Corintios capítulo 4, verso 7. Aquí hay un cuestionamiento que el apóstol Pablo le da a la iglesia de los Corintios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hermanos, de verdad tenemos que preguntarnos, ¿qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? ¿Qué nos distingue? ¿Lo que tenemos? La sociedad hoy día habla de eso, ¿cierto? De que lo que tenemos es lo que nos define. Si Pablo ya llegó la sociedad habla de esto. Y si tienes un mejor auto, una mejor casa, te vistes mejor con ciertas marcas, eres más exitoso. Pero si tienes menos, te vistes con ropa normal, que no sea de marca, entonces eres más bajo. Y te clasifican. Y aquí el apóstol Pablo le pregunta a los corintios, le dice, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
¿Sabe? Yo cuando leo esto me imagino inmediatamente, pero no se me vaya a sentir nadie en las transmisiones, a los hijos de las personas acaudaladas, de las personas ricas. No han trabajado un día nadie, no tienen ninguna experiencia laboral, nada, pero andan en tremendos vehículos y se sienten como que lo tienen todo. Pero todo lo que tienen es de papá. ¿Cierto? Pero ellos actúan como que fuera de ellos. Entonces se bajan así. Hay gente así, gente que es prepotente. Y yo cuando me he encontrado por los negocios que hago a veces, me he encontrado con gente así, por dentro tengo un corazón de misericordia y digo, Señor, aquí está tu palabra. Porque digo, no tiene nada en que gloriarse. Incluso hay gente que se gloria mucho de lo que tiene, pero lo que tiene no es de ellos, no es del papá, es del banco. La casa es del banco, el auto es del banco, la parcela que tienen es del banco, porque todos lo sacaron con créditos bancarios. Entonces no tienen nada, pero se glorían de algo que no es de ellos. 2 meses que no paguen, entran en el proceso y el banco se queda con todo. ¿Y con qué quedan? Con nada. Pero se glorían de lo que no tienen. Por eso que el apóstol Pablo aquí nos llama a una sencillez de espíritu, de humildad. Y el Señor en este capítulo 47, ¿qué nos enseña? Nos enseña que aún en periodos de aflicción o de abundancia, es Dios el que nos sustenta. Y debemos aprender a reconocer a Dios en todas las cosas, aún en aquellas que nos cuesta más, porque yo sé que cuando el tiempo es difícil y la aflicción es grande, nos cuesta más poder ver a Dios, pero ahí es cuando más presente está. Amén. Miren, para que no se me queden dormidos, dígale ahí a alguien que tenga al lado o atrás, dígale tu capacidad para trabajar. Vamos, dígaselo, tu capacidad para trabajar, pensar o negociar o sostenerte viene de Dios. Así que no seamos como esos hijos de los ricos, que nos gloriamos sin tener nada, son como un algodón de azúcar, no tienen ninguna sustancia. O como ese que estudió, sacó una profesión y ahora mira para abajo a todo el resto. Ya no van más al barrio, los amigos de la infancia los desechan, porque se siente superior. Y el apóstol Pablo le dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué actúas como si Dios no te hubiese dado todo lo que tienes? Y al pueblo de Israel Dios lo sustentó día tras día, mostró su mano poderosa de misericordia y fidelidad. Y les dijo, aquí tienen el pan, no van a morir de hambre. Muchos van a morir en este periodo, pero ustedes no. Ustedes no. Este capítulo nos enseña, primero, a descansar en la fidelidad de Dios. La escasez no cancela su cuidado. Aunque estemos en periodo de escasez, Dios nos cuida. Segunda cosa que aprendemos de este capítulo, agradece su provisión diaria. Aunque hoy día no haya habido manjar con los días miércoles tuvimos un estudio donde hablamos de esto y yo bromeé un poco con el manjar colón. Yo era reponedor de colón. Pero que no haya manjar y queso, ¿no es cierto? Y grandes cosas ricas, deliciosas en tu mesa, aunque haya solamente un pan con mantequilla, disfruta, gózate en el Señor, porque es Dios quien proveyó ese pan. Quizás con mucho sudor, y quizás con mucho sufrimiento y aflicción, pero Dios lo proveyó. Disfruta lo que Dios te da día a día, porque quizás más adelante te dé mucho más. Aunque parezca poca, es exactamente lo que necesitas. Tercera cosa que aprendemos, no tememos por el mañana. ¿De qué depende el mañana? Por más que me afane, dice la palabra del Señor, no puedo añadir 1 centímetro, lo vamos a actualizar, 1 centímetro a mi estatura. Aunque ahora salieron zapatos para hombres que tienen como un taco interno que no se nota, entonces es como andar en puntilla.
Pero por más que nos afanemos, no podemos añadir nada a nuestra vida. Por más que me afane, no he podido bajar este vientre. Disfruto de la comida. ¿Cuánta cosa que aprendemos? Busca a Cristo como tu alimento eterno, tu sustento. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Mi socorro viene de Jehová. Aún en los momentos más oscuros, el rey David, aunque estaba en esa cueva natural, ¿no es cierto?, una cueva oscura, llena de puros mercenarios, gente mala, tenía que dormir con un ojo abierto porque si no lo mataban. O cuando estuvo con los filisteos, sus enemigos, Dios no lo dejó, Dios lo sustentó y Dios lo protegió y lo guardó. Entonces busca tu refugio y tu alimento en Cristo. Él tiene todo lo que necesitamos. En Cristo estamos completos. Génesis 47 vemos un cuadro poderoso del Evangelio, un pueblo condenado al hambre, un mediador que provee pan y un Dios soberano que sostiene a su pueblo por gracia. Esto es el Evangelio, ¿no? Acabo de describir justo el Evangelio. Estábamos condenados. Dice el apóstol Pablo, estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Dios proveyó un medio de salvación, Cristo, Jesús. Él nos salvó y Él tendió ese puente para que pasáramos de muerte a vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, ya que le dice a los niños que estamos listos. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios, Señor. Agradecemos porque tu misericordia es grande, Señor, aunque muchas veces, Señor, no podemos ver ni observar tu mano, Señor, y lo que tú estás obrando, lo que tú estás haciendo, Señor, porque nuestros pensamientos, dice Isaías 55, no son tus pensamientos y nuestros caminos no son tus caminos, Señor. Tus caminos y tus pensamientos son más altos, Señor, son sublimes, Padre bendito. Señor, tú ves el cuadro completo, nosotros apenas alcanzamos a ver la punta de nuestros pies, Señor. Padre, obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, bendito Dios. Que tu palabra, Señor, sea el alimento y el sustento que cada día, Señor, podamos